Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Diversos sectores de la sociedad civil, encabezados por la ONG Asociación por una Sociedad Más Justa, presentaron una serie de iniciativas de reformas político-electorales que han venido siendo postergadas pese a presiones locales y foráneas para fortalecer la calidad de la democracia hondureña. El paquete de enmiendas será presentado el martes 26 de julio en un foro en la capital con la presencia de 2 organizaciones internacionales expertas en la materia. La propuesta se desprende de un trabajo de 6 meses que inició en plena crisis política derivada de coyunturas como el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, denuncias de fraude electoral en el 2013 y la convulsión social posterior a las elecciones de noviembre del 2017, informaron autoridades. En materia de justicia electoral, se propone crear dentro de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Justicia Electoral, sustituir el Tribunal Supremo Electoral por un Consejo Nacional con una unidad de política limpia, desconcentrada y autónoma. Con ello se busca separar temas de justicia electoral e implementar la ley de política limpia, además de los conflictos legales que surjan de candidatos y partidos políticos. Además de resolver acciones judiciales interpuestas contra decisiones administrativas del órgano electoral, violación de disposiciones sujetas a la ley de financiamiento y fiscalización a partidos políticos y resolver recursos de amparo en materia electoral. En cuanto al mecanismo de elección de los diputados al Congreso Nacional, estos serían escogidos a través de distritos electorales, conservando las 128 curules propietarias y suplentes del presente, modificando el número de parlamentarios por departamento. Se quiere establecer contrapesos claros de selección, evaluación y remoción, a fin de que sea el pueblo el que pueda revocar el mandato a cualquier funcionario, señaló Lester Ramírez, directivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. El paquete de enmiendas incluye un consejo de auditoría social, un consejo de participación ciudadana y una figura del fiscal electoral, ya incluida en la ley electoral vigente. El Consejo Nacional Electoral contará con 5 miembros propietarios y 2 suplentes, escogidos como verdadera representación de los partidos políticos. La formulación de la iniciativa fue acompañada por la Embajada de Estados Unidos y se agrega a las que ya han presentado las principales fuerzas políticas del país: el Partido Nacional, Partido Liberal, Libertad y Refundación y la ya disuelta Alianza contra la Dictadura, incluida reglamentar la reelección presidencial que impulsa el oficialismo y que rechaza la oposición. En tanto esto sucede, el país ha seguido un proceso de prediálogo nacional post-crisis electoral que anticipa un gran diálogo nacional con el que se pretende encontrar una salida a la crisis electoral. Sin embargo, este se empantanó desde finales del mes de abril pasado. Para el foro La Entrevista, Ivette Bulnes y Samantha Velázquez. Buenos días, bienvenidos al foro La Entrevista. Vamos a hablar hoy de las reformas electorales. Mi invitado, el abogado Aristides Mejía. ¿Cómo está, abogado? Buenos días, gran gusto de compartir con ustedes. Don Denny Gómez, también es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buen día, don Raúl. Gusto en saludarlo. Y el abogado Mario Aguilar González, ex magistrado, presidente del tribunal también. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Raúl. Saludos a los amigos. Hoy los invito y agradezco que hayan comparecido, porque se está hablando mucho de las reformas electorales. ¿Qué profundidad deben tener estas reformas electorales de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido en el tribunal? Abogado Aguilar. Bueno, es interesante el planteamiento que se viene haciendo cada vez que Honduras entra a elecciones y sale de elecciones. Porque la reforma electoral no es algo novedoso. Una reforma electoral se produjo allá por el año 2004 que dio como resultado el cambio total de la ley electoral y de las organizaciones políticas, es decir, la sustitución de una ley que fue emitida en el año 1982 y que se sometió a un proceso de revisión y terminó con la emisión de una nueva ley electoral. Igual transformación sufrió la ley del Registro Nacional de las Personas, que impacta en el sector electoral por el hecho de que la tarjeta de identidad es el documento de identificación único de los hondureños y prácticamente la vía de acceso del ciudadano a lo que se denomina Censo Nacional Electoral. También esa ley fue sustituida
de la emitida en 1982, si yo mal no recuerdo, por una ley nueva de registro, que también recogió el mecanismo de identificación que se puso en vigor en 1997. Ese mecanismo a la fecha no ha recibido una reforma sustancial, que creo que es lo que ahora se pretende plantear. Pero de manera general, las reformas que se han planteado han sido unas reformas, y lo comentábamos con el ingeniero Gómez aquí, que no son reformas a profundidad, sino más bien reformas a la estructura, al mecanismo de administración de los procesos, tanto electorales como de identificación, y creo que va siendo tiempo en que el país abandone esos mecanismos de examen solamente estructural para entrar en el tema de la profundidad de los derechos electorales. Ese es de inicio mi planteamiento. Ingeniero Gómez, ¿qué piensa usted? Bueno, yo voy a partir de una máxima que habla que las reformas electorales deben ser creíbles para ser estables y deben ser estables para ser creíbles. Cada 4 años el país se aboca al mismo tema. Hay temas y cada tema tiene su procedimiento, pero de igual en esa repitencia, en ese ciclo que se repite cada 4 años en el país, hay temas que siempre aparecen porque no se han tomado decisiones políticas que den respuesta a esa necesidad que está en ese momento. En el sentido de que sean creíbles para que se logren estabilidad y que tengan estabilidad para ser creíbles, viene la condición de que esas reformas de las cuales se puede hablar en todo el ámbito del tema, deben buscar fortalecer el sistema político electoral hondureño. Y deviniendo de ese fortalecimiento, voy a usar el término de la conferencia episcopal, creo yo, debe buscar rehabilitar el sistema político electoral hondureño, porque a través de la crisis postelectoral, pues obviamente denota de que sí deben haber, ojalá, cambios significativos que busquen, como dice acá el abogado Aguilar, que esos derechos políticos se cumplan, pero que también ampliemos ya y trascendamos de una democracia electorera para una democracia realmente que alcance mayor plenitud a través, obviamente, de la parte comicial. Sí. ¿Arisis? Bueno, yo creo que hay que enfocar esto de una manera, para comenzar, más general. Todo lo que son los fenómenos políticos y tienen digamos, una concurrente en lo legislativo, sea el derecho constitucional, sea el derecho electoral. Y hay que entender que el derecho constitucional y el electoral no es más que el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Y si entendemos eso, nos damos cuenta que los fenómenos políticos, sociales, económicos en un país están en permanente evolución. Y que cada vez que legislamos, la evolución es tal que la ley se vuelve obsoleta al día siguiente, en cierta medida. Y que por lo tanto necesitamos estar haciendo actualizaciones de las leyes. La ley electoral que tenemos, que es del 2004, fue una reforma importante para aquel momento, pero la realidad política ha ido cambiando en Honduras enormemente. Y cambió a raíz de que aquí se rompió el bipartidismo tradicional. Y la ley está concebida para un esquema bipartidista. ¿Y cuál es la diferencia entre un esquema bipartidista y el que tenemos? Pues en un esquema bipartidista... Perdón, abogado, y yo le iba a preguntar, ¿usted que ahora es de otro partido? Sí. Sí, antes de dejarte la pregunta pensé, Tito ahora es de otro partido. Exactamente. Entonces tenemos una pluralidad de partidos ahora con peso político, algunos, que no son el viejo bipartidismo. 10 en la última elección y 3 más se quieren inscribir. Y 4 más. más. Y puede ser que 3 más se inscriban. Y
el viejo bipartidismo tenía la ventaja que siempre el que ganaba, ganaba por fuerza por más del 50% de los votos válidos. Entonces eso simplificaba mucho las cosas. Ahora que hay por lo menos 3 partidos con fuerza electoral, se hace necesaria, en primer lugar, una segunda vuelta. Porque lo que se busca en todo sistema democrático es la necesidad imperiosa de legitimar el poder político. ¿Y cómo se legitima el poder político? A través de la expresión de la soberanía popular expresada en las urnas. Y cuando un gobierno resulta ganador con solamente un dato, una cifra alrededor del 30%, en cierta forma está saliendo elegido por una minoría. Porque ese 30% se hace más pequeño si tomamos en cuenta todo el universo de los que podían ejercer el sufragio. Y se hace más pequeño porque ese es el 30% de los votos válidos, pero si tomamos todo el universo y quitamos todos aquellos que se abstuvieron, que generalmente es una cifra elevada, entonces nos vamos a dar cuenta que entonces un presidente está saliendo electo como por un 17, un 20%, un 15%. Y eso hace debilidad en un gobierno. Estoy hablando simplemente de un caso hipotético que se ha venido a dar, y así vamos a hablar de todos los problemas que se han suscitado, no en esta elección, que ya todo el mundo los conoce, sino que en las elecciones del 2012, las primarias del Partido Nacional que fueron cuestionadas, las del 2013, las de ahora esta vez, las de primarias del 2016 o 17, nos damos cuenta que es una necesidad democrática, para la estabilidad democrática, y que aquellos que no quieren que se reforme la ley electoral es porque están buscando acomodarse a una ley que les beneficia y que les beneficia electoralmente, pero están perdiendo de vista de que al mismo tiempo eso los debilita en la gobernabilidad y los debilita en la credibilidad, y que al final eso es como correr hacia adelante, porque en algún momento se pierde el poder de todas maneras y eso se pierde de forma catastrófica. Entonces, yo sí creo, para comenzar, de que es urgente, para evitar otra catástrofe como la que hemos vivido en 2017, hacer las reformas más grandes que se puedan en la ley, y estas son, para mí, la segunda vuelta y la modificación del Tribunal Electoral, que, como todos sabemos, está desequilibrado en su representación política, y por eso la misma Unión Europea dijo que si no podemos avanzar hacia crear un tribunal que sea profesional e independiente y que no tenga ninguna vinculación con los partidos, por lo menos que se equilibre políticamente, que se le pongan a ese tribunal las fuerzas que están ausentes, que le daría al menos una estabilidad temporal mientras se avanza hacia un tribunal totalmente despolitizado, tal como lo tiene Costa Rica o lo tiene Panamá. La pregunta para ambos: ¿cuáles son los sectores de la sociedad civil que han participado en formular una propuesta de reformas a la ley electoral? Yo hasta ahora conozco de una manera muy concreta el planteamiento de la Asociación por una Sociedad Más Justa, que es la SJ, y es la que está promoviendo, entiendo, un foro. Mañana. El día de mañana, 26. Yo leí el brochure que ellos presentaron y en realidad no encuentro lo que estamos planteando en este momento, que lo único que yo veo es que de nuevo hay un planteamiento estrictamente sobre la administración electoral que no toma en consideración el fomento y la promoción de los derechos de los ciudadanos, desde las posibilidades que los ciudadanos puedan tener de asociarse, no solo para participar en elecciones, sino también las maneras que puedan asociarse para participar en lo que hemos recogido en nuestro texto constitucional,
que son las consultas ciudadanas, cómo van a los ciudadanos no solo a promocionar una consulta ciudadana, sino cómo van a participar activamente en la divulgación, en la promoción de las posiciones que ellos adopten en torno a determinados temas de interés nacional. Es decir, la reforma se reduce, a mi juicio, al menos en el planteamiento que yo veo, a la conformación e integración del Tribunal Supremo Electoral y a lo mejor de las instancias departamentales y locales que el Tribunal Electoral pueda tener en el país, y temas que sí son incidentes en el proceso electoral, pero que no son monopolio del proceso, como por ejemplo la violencia que pueda suscitarse dentro del proceso o en el contorno o en la periferia de los procesos electorales. De ahí pues que no encuentro temas, por ejemplo, relativos a la formación y promoción de los valores cívicos y democráticos que está exigiendo la sociedad hondureña, en razón de que las crisis que estamos señalando que se producen antes y posteriormente a las elecciones se dan precisamente porque los hondureños no estamos acostumbrados a competir en condiciones de igualdad. Los accesos que queremos tener a los organismos electorales normalmente no son para la limpieza del proceso electoral, sino para ver cómo beneficio a mi partido o cómo se benefician los partidos de algunas acciones que puedan adoptarse en los organismos electorales. Entonces, creo que estamos en una coyuntura en la que, por lo menos, no conozco, no sé si a mis compañeros que tienen alguna expertise electoral, como en alguna medida creo haberlo obtenido yo a través de los años, que hayamos sido consultados como para conocer por lo menos la visión que podríamos tener desde la propia experiencia que hemos adquirido en los organismos electorales y cómo podemos aportarla significativamente a una reforma electoral integral que no se finque en la estructura del organismo en sí, sino más bien en la promoción de los derechos de los ciudadanos, que creo que en el fondo debe ser el tema, porque precisamente la Constitución nuestra, y creo que aún la Constitución que pudiese venir, si en determinadas circunstancias se diese una Asamblea Nacional Constituyente, tendríamos nosotros necesariamente como sociedad que examinar en qué nivel tenemos regulados y explicitados en un catálogo objetivo los derechos de los hondureños en los textos legales. Bueno, pienso que ustedes, el papá de Carlos Aguilar, don Augusto Aguilar, son gente referente a la que se debe platicar y abordar estos temas. Ingeniero Gómez, ¿usted qué piensa? Bueno, como son temas y cada tema tiene su procedimiento, las organizaciones civiles en el país históricamente han venido haciendo sus propuestas siempre. FOPRIDE, Cáritas, ahora particularmente ASJ, y obviamente hay materias que no se han logrado solventar, y es, por ejemplo, el tema de la mesa electoral receptora. Este tema de la mesa electoral receptora, en la cual las personas el día de la elección que administran el material electoral y los votos y se cuentan además y se transmiten las actas, es una particularidad de Honduras. En el continente y probablemente en el mundo, el Tribunal Supremo Electoral es el único que el día de la elección comparte la administración de la mesa electoral con los partidos políticos. Y entonces, a mi juicio particular, eso es una disfuncionalidad. Esta organización en particular está retomando ese tema que ha sido también, reitero, cíclico cada 4 años, porque no se le ha dado respuesta. Los partidos políticos constituidos y representados en el Congreso Nacional de la República dicen sí, pero no. Y entonces
Dice sí en las cámaras. Y después, claro, no, por no, supuesto, no. porque no hay voluntad política y porque la ley electoral requiere que se apruebe en el Congreso Nacional de la República, como lo ha establecido en esa función de lo que el legislativo tiene. El Tribunal Supremo Electoral tiene iniciativa de ley, pero no es vinculante. De hecho, en el 2011 se presentó una propuesta de una nueva ley electoral para la participación política que buscara ampliar el tema de lo que la ley vigente nos dice, pero no había voluntad política para hacer absolutamente nada. Considerando el panorama que de igual don Aristides ha mencionado, lo único constante en la sociedad es el cambio, pero siempre hay una reacción al cambio. Pues, de hecho, en administración usted va a encontrar la teoría del desarrollo organizacional, y la teoría del desarrollo organizacional implica de que debe haber administración del desarrollo organizacional, de los cambios, pero ante esas circunstancias de una nueva realidad, de un nuevo mapa político electoral hondureño, han habido más reticencias que acciones a favor. Entonces, de nuevo aparece el tema de la mesa electoral receptora, y que si se puede solventar ese tema en esta elección, créame que creo que estaremos dando respuesta a un problema que ha sido siempre muy puntual y muy recurrente en el tema de la administración electoral. Y esta organización también, entre otros puntos, vuelve a aparecer el tema de los distritos electorales. Y Raúl, eso tiene ventajas. Pero esos distritos electorales vengo oyendo ya días de eso. Bueno, porque volvemos. Hay temas recurrentes. Que ríe el abogado. Sí, pero porque hay temas que son recurrentes. Es lo mismo, pues. todo. Como no se han dado es lo respuesta. mismo. Yo creo que el abogado era presidente del tribunal y yo dirigía HRN allá hace no sé cuántos años y ya hablaban de eso. Y se sigue hablando, y si no hay una acción concreta, va a pasar el siguiente periodo del proceso electoral y vamos a seguir hablando de lo mismo. Ahora, sí coincido que no pretendemos, y no debemos pretender más bien, ir a un proceso electoral en el 2022 bajo las circunstancias actuales que nos han llevado, reitero, a una crisis política electoral, postelectoral. ¿Aristides? Sí, yo creo que hay muchos temas circundantes, fuera de los dos más importantes que he señalado y que requieren reforma constitucional, y por ende se hace necesario trabajar este año sobre los que requieren reforma constitucional para que el otro año queden ratificados, y que no estemos siempre en el juego político de que los que tienen hegemonía en el Congreso impiden estos cambios para que en el último año se diga no se puede hacer porque ya estamos en el periodo electoral y vayamos a otra crisis habiendo podido anticiparla como se pudo haber anticipado en el periodo pasado. Aparte de esos dos temas, que yo creo que sobre eso hay que concentrarse, porque eso es lo que nos puede evitar en buena medida otro conflicto que, como ya sabemos, generó no solo hasta muertos, sino que además el desprestigio de Honduras en el exterior, la inestabilidad y la ingobernabilidad que puede venirse y agudizarse en el país, etc. Yo sí creo que es importante poner una serie de temas, porque el tema electoral es bastante amplio. Está, aparte de esto, de los distritos electorales de lo cual se ha hablado mucho y ha sido parte de un peloteo, de un juego político, como dice Raúl, desde tiempo que él estaba en HRN se habla de eso. Hay el tema de la mesa electoral, que es fundamental, de lo de las credenciales. Hay el tema de cómo tecnificar los procesos electorales, de la observación, del financiamiento de las campañas, que, como saben, ahora mismo es objeto de mucha discusión porque están saliendo a luz financiamientos ilícitos para los partidos. Entonces, todo eso son temas que requieren de un gran trabajo. Por eso me parece que es necesario hacer una especie de agenda política y poner en un orden de prioridades
cuáles son los temas que deben de irse evacuando poco a poco hasta llegar a un perfeccionamiento de la ley o emitir una nueva ley electoral que podría ser uno de los instrumentos para ir estabilizando el país, para hacerlo volver a un verdadero Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho en cierta forma deja de existir cuando se rompen primero la independencia de los poderes, pero cuando también se usa la fuerza política para cambiar cualquier situación fuera de lo que está señalado en la ley. Entonces tenemos ahora, por ejemplo, la situación totalmente irregular de que una Corte Suprema anuló un artículo constitucional y para eso lo hizo de una forma inconstitucional, y que no hay un solo artículo en la Constitución que regule lo de la reelección o que diga que la reelección es posible. Y sin embargo, está un presidente que ya fue presidente en el periodo pasado y que está ejerciendo el poder. Se habla que se reglamentaría la reelección en esta... Sí, y con la diferencia de que yo no usaría la palabra reglamentar, porque también se puede decir reglamentar en términos general cuando se discute, pero cuando ya vamos a hablar de la ley y de un procedimiento más de técnica jurídica, reglamentar quiere decir que agarramos una ley y le hacemos un reglamento que es de rango inferior. En esto no estamos hablando de reglamentar, sino de ver cómo se hace con ese problema que es de orden constitucional. Si se declara que realmente la reelección es inconstitucional y que no tuvo razón de existir en este país, o si por el contrario se busca una fórmula para hacer un artículo constitucional que hable de esa modalidad y de qué modalidad se va a usar de reelección, porque la reelección, como sabemos, puede ser continua y eterna, o puede ser una reelección alterna, o puede ser un par de veces o 3 veces, en fin, hay varias modalidades. Entonces, para mí ese es uno de los problemas más importantes que hay que resolver, porque si no podemos caer fácilmente en una dictadura en donde en el próximo periodo se diga, bueno, como no hay ningún artículo, me vuelvo a inscribir en el tribunal, un tribunal obediente inscribe de nuevo al presidente que en funciones y se va otra vez a otro problema. Entonces yo sí creo que esas cosas las debemos de atender con rapidez. No hay que dejar que se enfríe el ánimo de todos los que estamos en política y del pueblo que esté expectante de lo que pase en el país, porque acabamos hace pocos meses de pasar a una de las mayores crisis. Estamos en otro problema de otra índole en este momento y no debemos de dejar esos problemas abiertos, porque al final podemos terminar en una crisis generalizada. Y entonces lo que tiene que ver con lo electoral, que se puede resolver en el Congreso, básicamente, es decir, cierto que se habla de las reformas electorales en el diálogo, pero el diálogo, lo fundamental del diálogo no son las reformas electorales. El diálogo estaba concebido para otra cosa. Las reformas electorales siempre van a pasar por el Congreso y ya está la comisión nombrada y ya se está hablando de eso y ya las bancadas tienen opiniones. Ya he oído incluso que diputados del Partido Nacional estarían dispuestos a una segunda vuelta, pero están diciendo que esa segunda vuelta se haga siempre que en la primera no se haya excedido el 30%, cuando el límite normal de cuando hay segunda vuelta es el 40% y normalmente y el 50%, ¿verdad? El caso de Nicaragua que es lo que debería de ser, el 50%, que quien no logra el 50%, pues implica que se haga una segunda vuelta. Y en Nicaragua, para favorecer que Ortega pudiera acceder al poder la primera vez antes de que él destruyera toda la oposición,
se puso un límite bajo para la primera vuelta, que creo que era del 30%, ¿verdad, ingeniero? Por ahí anda, Por ahí, o 25%. Yo sí recuerdo del 40 más o Pero menos. decía que el segundo partido tenía que estar 10 puntos atrás para validarlo en una primera vuelta. Todas las triquiñuelas de nada sirven, porque miren, Ortega ganó en la última elección sin oposición insignada con 72%. Y mírenlo en el relajo en que está ahora, porque al final Y hubo elecciones ahí en Nicaragua. hubo elecciones y ganó con el 72%. No es que ganó, como dicen aquí, como dice el... Dígame, abogado. Es que como- espérate, que se rió el abogado. Como cuando- dice ahí, No tiene nada que ver mi sonrisa en relación a lo que Tito está planteando respecto de Nicaragua, sino que veo, o deja traslucir Tito, interpretando la realidad obviamente que vivimos, que el abordaje de los temas de la reforma electoral no se plantea de la manera correcta desde mi punto de vista. ¿Y en qué sentido lo digo? Y recalco, y vuelvo e insisto, las reformas políticas están planteadas desde la lucha por el poder. Es decir, las instituciones políticas luchando por controles de los organismos electorales, luchando porque si pierden la elección, tener la posibilidad de aliarse para poder ir a una segunda vuelta y ganarle al que le ganó originalmente. No decimos que no es válido, pero el planteamiento de la reforma es desde la lucha del poder. Abogado, Y fíjese bien, solo una cosa. Cualquier similitud con personas vivas o muertas, no, pura coincidencia. yo no vengo aquí, no vengo aquí con un ánimo de posiciones políticas, yo lo sé. sino más bien con un ánimo de contribución. Digo, son casos teóricos e ¿en dónde hipotéticos. está, por ejemplo, en el planteamiento de la reforma electoral, lo fundamental del proceso, que es el ciudadano? Su participación dentro de las instituciones que la misma Constitución señala son creadas para lograr su efectiva participación dentro de los partidos políticos, y hemos sido testigos a lo largo de nuestra historia, y no solo de los partidos políticos tradicionales, de los nuevos planteamientos políticos, hay un atropello casi absoluto a los derechos de los afiliados de los partidos políticos. Únicamente se llama a esos afiliados para elecciones primarias, y con eso democratizamos el país y democratizamos las instituciones políticas. Pero no nos fijamos que en los 4 años de gobierno o en la existencia de los mismos partidos, cuáles son los mecanismos que están instituidos dentro de los partidos para que la militancia y los afiliados de ese partido sean realmente partícipes del acontecer de la vida de los partidos y de la toma de decisión y de posiciones políticas y de construcción de democracia desde los propios partidos políticos. Ninguno. Y aquí no hay un planteamiento serio que diga, bueno, vamos a instituir, por ejemplo, los mecanismos de consulta participativa de la ciudadanía afiliada a los partidos políticos para que ellos tomen parte en las decisiones dentro de esos partidos. No, usted elige una cúpula y esa cúpula decide por sí y ante sí el destino y el derrotero de todos los afiliados de ese partido. Yo veo otros partidos políticos en el mundo que van, por ejemplo, a reformar su declaración de principios ideológicos, y su militancia y su base es consultada de manera permanente en asambleas, y sus decisiones en las asambleas son decisiones tomadas en consideración para ir a la plataforma política que se va a postular para una elección general o se va a postular para una elección local, etcétera, dependiendo del marco en el que van a desarrollarse. El abordaje, por ejemplo, de la mesa electoral receptora. ¿Cómo la estamos planteando? Sacar a los partidos políticos de la administración. Y decimos que los vamos a sacar porque vamos a ciudadanizar la mesa. Yo me pregunto, ¿los partidos políticos
cuando nos han enviado a representarlos a las mesas electorales, ¿a quiénes envían? ¿A marcianos o a ciudadanos? Envían a ciudadanos. La problemática no está en que vayan propuestos o nombrados por un partido político. La problemática está en la conciencia que tiene ese ciudadano, en la formación que tiene ese ciudadano de democracia, de entender que Tito Mejía por un partido, Gómez por otro partido, Valladares por otro partido y yo por el partido que puede estar ahí, no estoy para defender votos ni para hacerle fraude a mis contrarios, sino que me presento a la mesa electoral para cumplir con una función patriótica y para, además de cumplir con la función patriótica, garantizar que el voto, expresión de voluntad de cada uno de mis congéneres, de cada uno de mis conciudadanos, debe ser respetada en la mesa electoral, beneficie a quien beneficie. Y punto. No las instrucciones que puedan dar los partidos políticos. En la medida que usted pueda manchar votos, mánchelo. En la medida que usted pueda anular votos, anúlelo, aunque sea utilizando subterfugios. Yo creo que esa debía ser la principal preocupación de una reforma en relación a la mesa electoral receptora. Aquí no podemos recibir clases de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, y cómo manejan ellos sus procesos electorales. En la misma España, que es en este momento, por ejemplo, el país que nos ha dado como una lección de democracia al cambiar de gobierno con un proceso civilizado, de observancia estricta de la Constitución, independientemente de a quién haya asumido el poder. Hay problemática en relación al manejo de las elecciones. No vengamos a decir aquí que Europa es el ejemplo absoluto a seguir. ¿Quién maneja las elecciones en España? Un órgano independiente. No, es el propio gobierno, es el Ministerio del Interior, es el propio gobierno. Podríamos tolerar aquí que el gobierno manejara las elecciones de manera directa. No lo toleraríamos. Pero a nadie se le ocurre hacer fraude allá, ¿eh? No, por eso. Claro. Por eso mismo que han dicho. Sin embargo, ya hay visos y acusaciones de que en algunos sectores y en algunas regiones las elecciones no son tan puras como aparentan. Pero bueno, ahí estamos lidiando. ¿Quiénes debemos de tomar en definitiva la decisión de cómo integrarlo? Nosotros, pero ¿qué es lo que originalmente y básicamente debemos de plantear en una reforma? ¿Cómo damos estabilidad? ¿Cómo damos protección al ejercicio de los derechos ciudadanos? Y obviamente viene el equilibrio, cómo creamos instituciones que sean confiables, que sean integradas por personas que lleguen a realizar su función en beneficio del proceso y no en beneficio partidista ni en beneficio particular, para que se garantice que la voluntad popular va a ser estrictamente observada. Sí, deme un momento, voy a una pausa y voy a continuar con mis invitados, hoy hablando de las reformas electorales también. ¿Qué papel juega la Embajada de los Estados Unidos en esto también? Porque aquí no podemos desconocer que los gringos siempre opinan de todo en Honduras. Volvemos. Bien, continuamos. Aristides, ¿qué papel va a jugar la Embajada de Estados Unidos en esto? Bueno, yo creo que Estados Unidos en este momento es bien difícil de definir, porque hay un presidente en Estados Unidos que ha cambiado el rumbo político del país, que por otro lado desconoce acuerdos que ha firmado como varios acuerdos internacionales y que ha asumido el control total de las relaciones exteriores, anulando un poco el Departamento de Estado. Pero en general la política estadounidense
ha sido de apoyar los sistemas democráticos, de buscar que los sistemas democráticos se consoliden, y para ello ayudan en programas a través de la OEA, etcétera, esas misiones de la OEA permanente, porque acuérdense que Estados Unidos, en su visión de política internacional, sus intereses se acomodan bien cuando un país adopta un sistema democrático y economía de mercado, porque para ellos lo importante son dos cosas: un país con el que traten y sepan cuáles son sus, digamos, sus normas legales y su proceder en materia política, pero también que sea un país abierto al comercio y que permita el libre mercado. Entonces, la política de Estados Unidos ha tenido como eje eso. No obstante, cuando ha habido necesidad, Estados Unidos interviene, ¿verdad? Todo eso lo sabemos perfectamente bien. Ahora, para mí el gran problema de los países del tercer mundo, y de América Latina en particular, y no hablemos de todo el tercer mundo, porque los países árabes pues tienen su propia idiosincrasia, son países que no forman parte de una herencia occidental, entonces ellos no tienen un concepto claro de lo que es democracia ni nada de eso, ese es otro esquema totalmente diferente. Pero en el caso de nosotros, en donde sí tenemos una herencia occidental y sabemos que el deber ser es una democracia electoral, tenemos un gran problema, porque ahora que estaba hablando el abogado Aguilar González sobre lo que pasa en Europa, se me vino a la mente una cosa que tenemos que analizar, que es la siguiente. ¿Por qué en los países europeos las elecciones ocurren con tanta normalidad y nadie se va a pelear por cuestiones de partidos, a agarrarse o a haber muertos? Nunca oye uno hablar de muertos o que se roben urnas o que haya habido un fraude monumental, ni nada de eso. Pues es muy simple, los países desarrollados no solo tienen ya una institucionalidad sólida, sino que tienen un nivel de vida que hace que los ciudadanos sepan que no se está jugando todo en una elección, que el hecho que haya una elección no va a cambiar en mucho su vida cotidiana, porque tienen asegurado un trabajo que generalmente no es con el Estado, sino que es en el ámbito privado o profesional individual. Tienen asegurado el bienestar a través de la medicina del Estado, etcétera, etcétera. Pero en Honduras, en un país donde hay poca institucionalidad y donde cada funcionario en general que encabeza una institución lo considera como un feudo y hace lo que quiere en esa institución, lo que se juega en una elección es muchísimo. Porque para comenzar es un país con alto desempleo y el Estado es uno de los grandes empleadores. Entonces, si el que gana la elección es un partido, va a emplear a todos los afines a ese partido. Ganar una elección ha sido en Honduras para los partidos políticos como ganar un botín de repartición de contratos de alto nivel con ciertos sectores de la empresa privada que trabaja con el Estado, no básicamente los de Tegucigalpa, no los de San Pedro Sula, que San Pedro Sula realmente es otro mundo aparte. Pero empezamos desde ese nivel y descendemos hasta el nivel más bajo, que es otorgar empleos. Aparte de que como el poder político en Honduras es abusivo, ya se sabe que el que tiene el poder se impone en su pueblo, margina al otro. Entonces, por eso los pleitos en Honduras son tan grandes alrededor del poder político. De ahí entonces la necesidad de ir logrando la institucionalización del país. Que si al menos el desarrollo económico no nos permite que veamos una elección como algo importante, pero no determinante en tu vida, que sepamos que, aunque eso sigue siendo un asunto importante, que por lo menos haya una institucionalidad fuerte que regule y que determine a ciencia cierta quiénes han ganado las elecciones. Por eso, para mí es importante ir por ese lado, porque tardaría más tiempo desarrollar el país y la economía, y una cosa está relacionada con otra.
cada vez que nosotros vamos a un proceso electoral y se alega fraude y hay muertos y esto y lo otro, inmediatamente Honduras queda en el mundo como un país donde no hay un régimen civilizado, digamos, y donde no hay un acatamiento de las leyes, e inmediatamente bajamos en los puntos de percepción para la inversión internacional, nos baja la inversión, nos perjudica en la economía, nos perjudica en todos los foros mundiales, sean estos de derechos humanos, de transparencia, de esto, de lo otro. De tal manera que este es un problema que tenemos que resolver y está en nuestras manos resolverlo en este momento. Hay otros problemas que son más difíciles y toman más tiempo. Por ejemplo, el problema de la violencia. Ese es un problema que va a tardar muchísimos años en que se termine. Y hay que hacer todos los esfuerzos, por supuesto, para hacerlo. Pero este es un problema que lo podemos arreglar en un par de años. Legislando bien, actualizando las leyes, porque como lo he dicho anteriormente, las leyes, una vez que las emitís, al día siguiente empieza a su obsolescencia y hay que estarlo actualizando cada tanto. Yo pienso que todos estos factores deben de ser tomados en consideración para establecer lo que dije antes, una lista de prioridades de lo que nosotros debemos ir cambiando en las leyes electorales. Ingeniero. Bueno, mire, yo considero que el país debe tener una óptica de ver a la cooperación internacional para hacer un marco general de quiénes son los países cooperantes, en el sentido de que toda cooperación internacional debe cumplir con una función de órtesis, pero no de prótesis. La órtesis es aquello que sirve para los inmovilizadores, por ejemplo, pero la prótesis es cuando ya el organismo no funciona y hay que cambiarlo por algo artificial. Y en el tema, pues nosotros cada momento estamos jugando contra ese reto, porque hablamos de la institucionalidad. Hoy hay una institucionalidad que se ha ido erosionando y que no se ha hecho nada en absoluto para evitar que se erosione y nos lleva a niveles ahorita insospechados. No conozco cuáles son los datos puntuales de alguna última encuesta que hable de cómo anda la institucionalidad en el país, pero el tema del Congreso Nacional de la República y el tema del organismo electoral, el organismo rector electoral, constitucionalmente hablando, siempre han dado por debajo del tema de las Fuerzas Armadas de Honduras y de las iglesias. Entonces, bajo esas condiciones, la cooperación internacional debería fungir en esa condición de ayuda para lograr algunos objetivos que no se pueden por la precariedad financiera que el Estado tiene, pero no que implique necesariamente la cesión de derechos o la concesión de derechos. Cuando los organismos vienen y firman esos acuerdos internacionales, si viene un proyecto para el país, debería ser bajo las condiciones del ente rector electoral, si es que electoralmente lo queremos poner, pero no bajo el modelo que viene de afuera, porque en todo caso siempre hay que tropicalizar. La realidad de un país externo a Honduras no son las mismas condiciones y por lo tanto esa cooperación debería entonces venir bajo un concepto ideal que hablaba don Mario, la necesidad de construir ciudadanía democrática. Pero no hay interés en construir ciudadanía democrática. El sabio Valle dijo, la primera necesidad del Estado es la educación, y lamentablemente estamos en el siglo XXI, es una necesidad para el país que no ha tenido respuesta, pero también en la materia electoral y en la materia política, fíjese que de la ignorancia de las mayorías perviven las minorías, de la ignorancia de las mayorías. Sí. Entonces, entre más ignorante está nuestro pueblo para que pueda reclamar esa construcción ciudadana, para que pueda reclamar no el derecho electoral, sino más bien el derecho humano en general, en su plenitud. Y entonces, entre menos informado está la gente, más fácil domesticarla y lamentablemente, quizás por herencia de la conquista, ¿verdad? Nosotros particularmente nos hemos dado cuenta más que se valora más
al internacional que al nacional. Aquí tiene de hecho a 2 expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, pero de repente viene alguien de fuera y aquel fue expresidente, aquel lo dijo, aunque ellos lo hayan dicho con anterioridad, o en la condición mía como suplente del tribunal en ese momento. No, a mí me ha pasado. Entonces, no podemos, pues, porque desvaloramos, pero lo cierto es que con esa desvalorización de nuestra condición interna como ciudadanos hondureños, ha ido el tema de que siempre el patio del vecino es mejor. Siempre aquel patio va a estar más verde que el mío. No es posible. Y entonces, en ese devenir de cosas, bajo ese entendimiento de las cosas y bajo esa práctica, entonces es cuando la cooperación internacional viene, y no solamente del dinero, sino que también quiere dar las pautas de cómo hacer las cosas. Pero eso es por una incapacidad manifiesta, o probablemente por una incapacidad asumida. Y entonces es donde nosotros tenemos que ir buscando que el país se reencuentre para que verdaderamente la cooperación sea una órtesis y no una prótesis, Raúl. Y el caso del tema electoral, cierro con esto, recordemos cuando vino la señora Lunacek, en 2014, y dijo, bueno, le dijimos al Congreso que hiciera todo este tipo de reformas, eran como 27, 40 reformas, y no hay nada, y el embajador en aquel instante dijo, bueno, nosotros vamos a estar pendientes de cómo avanza el sistema democrático hondureño. ¿Por qué? Porque finalmente Honduras, en esa actitud de que lamentablemente, decíamos antes de iniciar el programa con don Mario, no es un país que produce más que materia prima, y ahora lo que producimos también es materia prima a nivel de recurso humano con los call centers. Y mientras no trascendamos a esa actividad primaria, lamentablemente tenemos que estar diciéndole a la cooperación internacional, no financia por favor esta parte de la elección, no financia este proyecto en este otro lado. Y eso crea dependencia, pero sumado a esa actitud, bueno, ¿y usted qué opina? ¿Qué podemos hacer? Entonces, no podemos autogestionarnos de esa manera y lamentablemente, como bien lo ha mencionado aquí el abogado Aguilar, en ningún lado, en ningún proyecto, pero tampoco en ninguna declaración pública, vamos orientados al tema de la necesidad de construir ciudadanía para que nuestros conciudadanos sean considerados más que objetos de democracia. Antes de pasar la palabra al abogado Aguilar González, me dice el abogado Guillermo Siliázar, excelente programa. Siempre he tenido la curiosidad de saber que cuando sugerimos tropicalizar lo extranjero, ¿eso qué quiere decir? ¿Volverla menos eficiente o acomodada a nuestros defectos? Gracias. ¿Puedo contestarle? Sí, claro. Bueno, la tropicalización o la contextualización es un término sociológico, ¿verdad? A mí particularmente me gustaría que aquí en el país tuviésemos la costumbre democrática electoral de Panamá. Cerrada la elección, contados los votos, ¿qué pasa? ¿Recuerdan? Se queman. Quémelos aquí a ver si es posible. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, hay condiciones, hay situaciones que estábamos hablando entre cámaras del tema de Costa Rica, por ejemplo, de la credibilidad del Tribunal de Costa Rica. Volvamos al de Panamá. En Panamá, la mesa electoral receptora, si mal no recuerdo, se envían su informe por SMS encriptado. SMS encriptado. Y no hay problema ya. Mándelo aquí por SMS encriptado. A ver qué va a tener. Entonces, en administración se habla también de ver las experiencias comparadas que hay en otros países, porque funcione en otro país, probablemente funcione aquí, pero si lo hacemos sin tropicalizarlo, sin contextualizarlo al sistema nuestro muy propio, muy autóctono, entonces no necesariamente, a eso es lo que se denomina la famosa tropicalización. Abogado. Me llama profundamente la atención los planteamientos que se han hecho acerca de la inestabilidad de la institucionalidad, de la debilidad de la institucionalidad. Pero la institucionalidad no se ha debilitado por sí. Correcto. A la institucionalidad la hemos debilitado. Yo creo que en ese sentido
todos los hondureños, de todas las tendencias políticas, tenemos una dosis, y no una pequeña dosis, sino una alta dosis de responsabilidad. Y eso es lo que ha llevado a lo que podríamos llamar el intervencionismo extranjero en los asuntos domésticos de las cuestiones muy propiamente político-electorales, como la incursión que hacen violentando los convenios internacionales, las embajadas de algunos países, entre comillas, cooperantes y entre comillas, amigos, porque la amistad trasciende. Te ayudo bajo mis condicionamientos y te ayudo bajo las circunstancias de que a estos temas debes de traer estos expertos y pagarles estas cantidades de dinero que al final regresan a las arcas de los cooperantes por la vía hasta de los impuestos que puedan ponerles a estos extranjeros. ¿Y qué hacen los extranjeros cuando vienen a Honduras? Reúnen a Tito Mejía, a Gómez, antes a Palacios, a Casco Callejas, tenían una ronda de conversaciones con ellos, tomaban notas, se iban al hotel y presentaban un proyecto al Tribunal Electoral o al organismo que correspondiera, diciendo que esto es el planteamiento de la reforma que debía hacerse en el país. Es decir, después de haber escuchado a los expertos nacionales. Entonces, la problemática es que la estabilidad no podemos llegar a tenerla porque la comprometemos en la medida que utilizamos a la institucionalidad para justificar a veces, por ejemplo, en el campo de lo político, nuestras derrotas electorales. Es decir, a mí me derrotan electoralmente otro candidato, entonces decimos que no nos derrotó ese candidato, ni su posición política, ni los votos, sino que nos derrotó la institucionalidad, porque ese candidato sí supo utilizar la institucionalidad en su propio beneficio. Si usted, Raúl, hace un estudio retrospectivo de la elección de la constituyente de 1980 a las últimas elecciones generales y las pone en contexto, se va a dar cuenta de que el ambiente pre- y postelectoral en todas las elecciones ha sido el mismo, que el comportamiento de las fuerzas políticas a lo largo de esos procesos electorales ha sido, en conclusión, el mismo. El que sale derrotado siempre acusa al ganador de fraude electoral. Y no vamos a detenernos en ninguno para no herir susceptibilidades ni tampoco remover cuestiones que ya no deben de ser parte de nuestro debatir, sino que nuestro debatir debe fincarse en qué es la propuesta de mejoramiento y de profundidad de mejoramiento a futuro. Y por eso es que yo digo, no utilicemos la inestabilidad y la falta de fuerza en las instituciones para a veces ponerlos de escudos de nuestras propias debilidades. ¿A quién hay que sacar del Tribunal de Elecciones o del Registro Nacional de las Personas o de las estructuras de los partidos? Aquellos que yo considero que fueron los culpables. Yo considero que fueron los culpables de mi derrota. Porque aquí hay un chiste que dice que un hondureño tenía entre sus brazos a su esposa, que estaba muriendo. Y le pedía al Señor que no se la llevara, que lo llevara a él en lugar de la señora. Y la muerte entra al dormitorio, abre la puerta y pregunta, ¿quién se está muriendo aquí? Entonces el hombre que tiene a su esposa en los brazos hace esto. Ya no era él que se lo llevara, era ella. Porque la tendencia es a decir en este país, y yo ya lo he dicho varias veces en la televisión, y creo que lo he dicho en este set, yo no fui, fue Tete, pégale, pégale que ella fue. Porque no asumo mi responsabilidad ciudadana, no asumo mi responsabilidad en la conducción de un partido político, no asumo mi responsabilidad en los planteamientos políticos
que hago y no soy capaz de aceptar que mi mensaje, que mi personalidad, que mi carisma no pegó ante el electorado. Entonces la manera más fácil de librarme de esa responsabilidad por haber sido derrotado es decir, el Tribunal Electoral es el culpable. ¿No? Y no sucede lo mismo en otros ámbitos internacionales, en Europa, en la propia América, en el propio Chile, en donde se saben aceptar las derrotas electorales, en donde se sabe asumir los papeles que el electorado le señala a las fuerzas políticas. Y entonces la oposición derrotada asume un papel de construcción de la vida nacional, haciendo una verdadera oposición. Aquí, ¿qué hemos visto de oposición? Por ejemplo, en el Congreso de la República, a todas las fuerzas políticas. No mantener sus principios en el debate político, sino abandonar el hemiciclo, salirme a llorar afuera lo que no puedo defender adentro. Y eso no ha acontecido una vez en el país. ¿Cuál es el mecanismo de debate en los legislativos? Las trompadas, los insultos. Hemos sido testigos de los debates en las Cortes españolas, hemos sido testigos de los debates en el Parlamento inglés, y hemos sido testigos de los debates en el Congreso de Chile. Y esas cosas se dan, obviamente, con diferencias políticas, pero con altura política y con contradicción razonada y razonable, que es lo que no sucede aquí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que echar a andar es un proceso de educación y fomento de los valores cívicos y también de protección de los derechos para desembocar en el equilibrio de unas instituciones que sean integradas de una manera transparente, de una manera profesional y que le den respuesta a las demandas de la sociedad hondureña. Abogado Mejía. Bueno, yo pienso que quiero empezar a decir algo que lo establecería con una frase de los italianos. Los italianos suelen decir de que en lo malo no hay límites. Que de lo bueno siempre hay un límite, se llega a un punto donde ya no se puede más. Puedes ganar dinero, pero hasta cierto límite. Pero que en lo malo no hay límites, puede llegar hasta el infinito en lo malo. Y eso es lo que pasa si nosotros analizamos estos problemas de la institucionalidad en Honduras. Es decir, es cierto que en todas las elecciones, por una cuestión de orgullo personal y falta de honestidad en nuestra cultura también, el perdedor trata de buscar las causas de su derrota en varios otros argumentos, elementos. Uno de ellos es a veces el fraude, otro es que me faltó dinero, pero nunca un problema donde alguien admita, sí, yo fallé en tal cosa, yo no tengo popularidad o yo tomé una mala decisión. Es raro que uno vea un mea culpa en política como a veces ve uno de otros políticos en el exterior que dice, sí, yo reconozco que hice tal falla y por eso renuncio. Porque además aquí nadie quiere renunciar. Aquí hay dirigentes políticos que llevan a su partido a derrotas y derrotas y derrotas y nunca se quieren retirar del escenario político. Y en América Latina es igual. Todos los expresidentes en América Latina siempre están influyendo sobre el acontecer nacional. Vemos a Uribe influyendo en Colombia, a los que están, por ejemplo, a Bachelet allá siempre vuelve, se retira, regresa. Correa intentó ponerle la mano al nuevo presidente que había puesto y lo agarró a palos aquel, ¿verdad? Y así es una conducta repetitiva en América Latina, que deberíamos de analizar ese punto también. Pero cuando yo digo de lo malo hay peor, es que si bien hubo siempre irregularidades en el proceso electoral, más que todo en las mesas,
Y a mí me tocó, como presidente del Tribunal Electoral, dirigir un proceso bien difícil, donde estábamos en minoría en el tribunal, donde ocurrieron irregularidades también, pero había una cosa muy importante, y por eso vuelvo al tema del bipartidismo, que nunca hasta esa elección en Honduras se había dado el resultado a favor de alguien que no hubiera en realidad ganado en las urnas. Los problemas eran de cantidades, pero el problema que tenemos ahora es que el deterioro institucional se ha profundizado tanto que tenemos un informe de la OEA, nada menos que de la OEA, el órgano más importante en todo el continente para certificar elecciones, donde dice, no sabemos en realidad quién ganó en este último proceso. Ha habido tantas irregularidades y de tal magnitud que no se sabe. Y como hay tantos partidos que tienen ahora fuerza política, es más difícil aún de determinar. Entonces, yo creo que siempre que estemos analizando algo como esto que se ha hablado de la ayuda externa, criticándola más bien, hay que ver el anverso. Si nosotros fuéramos un país donde todo funcionara, no necesitamos ayuda externa. Yo nunca oigo decir de que en Suiza se busque que vengan a observarle sus elecciones o que vengan comisiones a formarles gente. ¿Por qué? Porque ellos son autosuficientes. Aquí tenemos un problema que bien lo ha señalado el ingeniero Gómez, de falta de credibilidad y de reconocimiento en las personas que tienen talentos o que tienen conocimientos, porque tenemos una mentalidad tribal de destruir al que sabe. Desde la escuela, si hay alguien que sobresale, esa es la persona que hay que abatir y descalificar. Si hay alguien que tiene talento, lo que buscamos es, en vez de competir, descalificarlo. En vez de ponernos de acuerdo para hacer algo conjunto, colectivo y tener éxito los dos, queremos apartarlo. Aquí las sociedades mercantiles no funcionan, porque en cuanto se forman, el socio que tiene más fuerza se trata de hacerle fraude y de quedarse con la plata del otro. Y en política igual, es bien difícil lograr acuerdos porque no hay un sentido del trabajo colectivo, del reconocimiento de méritos, que sí existe en otros países. Yo fui a la escuela suiza, a nosotros nos enseñaban en la escuela a admirar al que era mejor y a decir, este es superior en esto, y lo admirábamos y lo seguíamos. Pero aquí alguien sobresale en algo, en la escuela misma, en la escuela primaria, y es objeto de burla, de aislamiento, de descalificación. Entonces, también tenemos que hacer una reflexión sobre eso, y eso tiene mucho que ver con el deterioro de las instituciones. Honduras está en un total deterioro que nos hace ser casi un Estado fallido en ciertos aspectos. Y cada vez que un Estado está fallido en un aspecto, tiene que haber la intervención de afuera. Lo siento mucho, pero ¿por qué tenemos una ley de extradición? Porque el sistema penitenciario o el sistema judicial o la misma policía en ese momento no eran suficientemente confiables para que aquí se capturaran y se llevaran a la justicia a aquellos que manejaban el alto narcotráfico. Tuvo que venir la agencia de la DEA a hacer las operaciones y pasárselas a la policía. Tuvieron que venir a hacer una depuración en la policía con la ayuda externa y tuvieron que venir a crear una ley de extradición para tratar de solucionar un problema que, si bien se daba en Honduras, tenía repercusiones en el exterior. Y así, si tomamos ese ejemplo y lo replicamos en cada una de las cosas, nos damos cuenta que quienes estamos fallando somos nosotros los hondureños y que tenemos en nuestras manos la obligación de reconstruir este país, de reformarlo y reconstruirlo. Eso es lo que deberíamos de estar viendo nosotros. Si aquí la culpa no lo tienen los extranjeros, lo siento mucho, somos nosotros mismos que lo llamamos, somos nosotros mismos que les hemos dado el espacio que ellos ocupan actualmente. Mandan ahora a los extranjeros.
pero porque nosotros somos deficientes. Mira, en Japón, en el siglo XIX, hubo una guerra entre dos shogunes para pelearse el poder de Japón. Y el que había estado reinando e iba perdiendo esa guerra, se le acercaron los estadounidenses, que eran una potencia emergente, no era la potencia más grande en ese tiempo, eran los europeos, a ofrecerles armas para salvarlo, armas modernas. ¿Y sabes qué dijo ese shogun? Prefiero perder la guerra y tener que suicidarme por honor a permitir la injerencia extranjera que va a hacer que mi país sea un país ocupado. Y eso fue lo que pasó, perdió la guerra y todo, pero Japón siguió siendo independiente. Porque es muy fácil ir a gritar, como muchos en política, que no somos un país independiente, que no sé qué, pero es que no somos independientes porque primero no producimos lo necesario y necesitamos ayuda externa. Se es independiente cuando se tiene plata, es como a nivel familiar. ¿Cuándo es que sos independiente como profesional? Cuando tienes tu propio dinero, pero si siempre andas pidiéndole a los demás que te mantengan, les das chance a los demás que opinen sobre vos. Entonces, yo creo que esas son reflexiones importantes aún en materia electoral. En materia electoral es fundamental si queremos reconstruir nuestra democracia, si queremos reformar el país, tenemos que comenzar por darle legitimidad a aquel que sale electo. Que todos los hondureños estemos conscientes que el que está gobernando, que no tiene la más mínima duda de que sea la persona que nosotros elegimos en las urnas, que no es el caso actualmente. Una buena parte de la población, si no la mayoría, piensa que el que está gobernando no recibió la mayoría de los votos. Y lo dice el informe de la OEA. Y puede ser eventualmente que él pónganse en el caso de que él pudo haber ganado, como dicen los nacionalistas, pero nadie cree. Y eso perjudica para la gobernabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros necesitamos, en primer lugar, hacer un organismo electoral creíble, crearle los instrumentos actualizados para la circunstancia política actual, entre otros la segunda vuelta, y hacer todas las otras reformas, que eso es una prioridad en este momento para el país, sin lo cual no vamos a poder reconstruir nuestra democracia y lograr una estabilidad y lograr la normalización y volver al orden constitucional como se debe. Gracias, abogado. Gracias. Sus conclusiones, ingeniero, y ONG presentará paquetes de reforma electoral. El evento es mañana y hemos identificado algunos tramos de lo que ellos van a proponer. Todo lo que aquí se ha discutido en esta mañana, se ha expresado, para mí pasa por un detalle muy importante: la necesidad del respeto a la ley, porque esta es una máxima en el país. Lamentablemente no conozco a nadie de la vida que tengo en estos temas, en el tema de vida nacional o como ciudadano, sencillamente, que por haber violentado la Constitución de la República esté preso, ni enjuiciado tampoco. Y entonces, si un país, los países que desarrollan y que están supuestamente en vías de desarrollo, tienen que pasar por el tema del respeto a la ley. Entonces, hoy tenemos una ley electoral vigente que se solucionaría en el tema de quiénes son los ciudadanos y las ciudadanas que conforman el Tribunal Supremo Electoral, para mi juicio, con el solo cumplimiento del artículo 2 de la ley electoral, que menciona 13 principios que rigen el sistema político electoral hondureño, y sin duda que eso sería un alivio para muchos de los males que cada 4 años se repiten. Y entonces es ese respeto a la ley algo que debemos de reconsiderar, y ojalá, espero yo, que aparezcan los votos rurales en algún momento en el Congreso Nacional, que digan: vamos a presentar un decreto de ley donde vamos a respetar la Constitución de la República y la ley electoral y todas las demás leyes por una única vez, como allá. Ese es mi mensaje final, Raúl. Gracias.
Abogado Aguilar González. Yo quiero partir del hecho de que si vamos a tener una reforma electoral como la planteada, no estamos en presencia de una reforma electoral, sino que estamos en presencia de una contrarreforma electoral. ¿Por qué? En el 2004 se abandonó el sistema de representación de partidos políticos en el organismo electoral de una manera directa. Es decir, quienes fuimos miembros del organismo electoral antes del año 2004, lo éramos en representación directa de los partidos políticos de aquella época, que ya no era un bipartidismo, porque habían otras fuerzas políticas que a la fecha no han terminado de emerger, ¿verdad? Sin embargo tienen un peso de presencia en algunos organismos electorales, y hoy se pretende conformar el organismo electoral de aquella manera que se abandonó en la estructura del año 2004, es decir, donde la elección era más por representación de partido que por méritos o por tecnicismo de los que fuesen a integrar el organismo electoral. Eso sería francamente un retroceso. Ahora, si se plantean otros mecanismos, yo creo que debemos de estar en la posición de examinar y de llegar a conclusiones positivas para que la integración sea diferente. Respecto de la inestabilidad que le damos y de la poca credibilidad que le damos a nuestros organismos electorales, vuelvo a decir, somos nosotros los culpables de que esa ineficiencia o esa inestabilidad se prolongue y se pronuncie en los organismos electorales. Cuando le damos más credibilidad al informe político de una misión internacional, como fue la Organización de Estados Americanos, integrada en aquel momento de una manera interesada, primero por un expresidente boliviano que llega a la presidencia de su país no por la voluntad directa del pueblo boliviano, y por un expresidente guatemalteco que terminó en las ergástulas penitenciarias de su país por haber cometido fraudes. Es más, que había sido condenado por el Tribunal Constitucional guatemalteco por intentar hacer fraude electoral al tratar de imponer la candidatura de su esposa en determinado momento y haber utilizado subterfugios legales para poder imponer esa candidatura. Y termino diciendo, hay dos informes. ¿Cuál es el más creíble? El de la Organización de Estados Americanos, que yo señalo como un informe que no es contundente, porque en ninguna circunstancia el propio informe dice que no reconoce el resultado electoral, sino que dice que cierra sin haber terminado el proceso, sin la certeza de un seguro triunfador, que nos dice que no es que esa persona no triunfó en las urnas, o el otro informe, que se cierra hasta que el proceso electoral está terminado y que califica el proceso electoral como un proceso electoral aceptable. Entonces, ¿cuál organización internacional es la creíble? Y entonces, frente a la duda, debía de quedar la certeza de que el organismo electoral nacional es el organismo competente para dar el resultado electoral, y que no importa el porcentaje electoral que se dio respecto de la mayoría, porque en países cercanos y en una elección cercana la diferencia fue más o menos de unos porcentajes similares. Por ejemplo, en El Salvador, la diferencia entre el frente que gobierna El Salvador frente al Partido Arena fue de 6.000 sufragios, en Honduras desde 52.000, y la diferencia entre Zelaya y Lobo en su momento anduvo alrededor del 3.57%. Si no, ahí están las estadísticas que lo muestran. Muchísimas gracias, Raúl, por la participación. Gracias a mis tres invitados. Sin duda, las reformas electorales comienza a ser a partir de esta semana un nuevo debate en la vida pública nacional. Buenos días, que estén bien.